Buenas tardes, mi nombre es María del Refugio Castro Ortiz. Este artículo pertenece a una investigación más amplia que lleva el mismo nombre, el método de proyectos como favorecedor del aprendizaje significativo en los alumnos de cuarto grado A de la Escuela Antonio Reguera Mendoza. El artículo contiene pues, los siguientes aspectos: una introducción, justificación, descripción del método, diario de clases. Este diario parte de una propuesta de investigación mucho más amplia que explicaremos a continuación. Comentarios finales, resumen de resultados y conclusiones. En la actualidad, los retos en la materia de educación son diversos y complejos, ya que por las diferentes razones socioculturales, las y los niños no son los mismos de ayer. Dicho de otro modo, así como las lenguas y las leyes cambian, el proceso educativo actual vive en un momento en el que se requieren otras formas de organización que responden a las necesidades que están viviendo en el presente. Los docentes y los padres de familia se enfrentan a muchos distractores que captan la atención de los estudiantes, y es de suma importancia reflexionar e implementar una estrategia que permita mejorar la formación de los individuos y a su vez permita facilitar las actividades del maestro y los padres de familia. Y bueno, pongamos y propongamos en la mesa de análisis el modelo de educación tradicionalista, donde el eje del aprendizaje es el maestro y no el alumno. ¿Cuántos profesores y profesores continúan realizando sus actividades bajo este modelo? Es aquí donde podemos considerar a la metodología de proyectos como una propuesta por Kim Patrick como idónea para encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ésta integra de manera activa y participativa a los estudiantes. Y bueno, pues esta investigación se realizó a partir de dar a conocer la importancia que asume este método de proyectos en la adquisición de aprendizajes significativos, ya que funciona como una propuesta pedagógica en materia de la metodología, que por sus características procura la mejora del desempeño del alumno y el docente, siendo una adquisición de carácter fundamental e indispensable en el nivel de educación primaria. Pues en este proceso de enseñanza-aprendizaje, este nivel debe ser dinámico y llamativo para poder despertar el interés de los niños por la clase, obteniendo pues así un mejor desempeño académico y social, y que se dé de este modo, pues no se ve afectado. Y bueno, partimos de la descripción del método, que en lo general sería proporcionar que todos los docentes de la Escuela Profesor Antonio Reguera Mendoza, así como en el nivel de educación básico, comprendan la importancia que reviste emplear el método de proyectos para favorecer el aprendizaje significativo de sus alumnos. Y bueno, en lo particular, pues obviamente integrar las características que tiene el aprendizaje significativo, así como entender la forma en que se construye a partir de experiencias previas y estudios diagnósticos en los alumnos. Diseñar e implementar una propuesta de intervención que obviamente permita aplicar la metodología de proyectos y sistematizar el impacto de los resultados obtenidos en la relación a la significación de los aprendizajes. El método de proyectos pues favorece obviamente ese aprendizaje, y ya que propone en práctica pues innovación en el desarrollo del mismo y de los contenidos de las diferentes asignaturas. En este supuesto de investigativo, el presente trabajo pues está conformado por categorías y subcategorías, las cuales mencionaré ahorita: es el método de proyectos, aprendizaje significativo, el método, el trabajo colaborativo, y en las subcategorías, pues obviamente la práctica docente, la motivación, la investigación, los conocimientos previos, la socialización, los valores. Este trabajo pues está diseñado bajo un enfoque cualitativo, que también es conocido como naturalista,
en el cual se caracteriza por tener interacciones sociales y todo a su vez que los rasgos representativos del método cualitativo están en función de la vida social que se crea y se sostiene en la interacción simbólica significativa de los sujetos y que se relaciona entre sí como una cultura que predomina en el contexto. La interpretación de los sujetos y las situaciones en las que se enfrenta se ve reflejada, pues obviamente, en la conducta que demuestra cada individuo en un sujeto activo, constructor, a la naturaleza del conocimiento y obviamente subjetiva e individual y personal. Esto pues obviamente tiene un alcance en el cual se desarrolla la parte descriptiva y consiste en el desarrollo de dichas competencias y en esta propuesta que planteo pues se ve bajo un método de enseñanza de proyectos, el cual consiste en enfocar actividades individuales en equipo relacionadas con el aprender a aprender juntos. Se utilizó el método etnográfico porque se considera un análisis muy general y a su vez específico. El objeto de estudio, en este caso, el sujeto, es considerado como un factor cultural donde vemos la parte económica, el contexto social, los usos y las costumbres, y que regularmente de estas pues nos rigen, es decir, se considera como una secuencia de actividades dentro de una investigación desarrolladas en un periodo de tiempo determinado, considerando pues tres elementos. El primero, pues el sujeto como investigador. El segundo, el contexto de la investigación y el tercero, el trabajo de campo. Se aborda desde una contextualización de investigación en la ciudad y en la unidad habitacional donde se localiza la escuela para situarnos en espacio en donde se está visualizando este problema diagnosticar, así como las características de estos espacios que pueden tener como cierta influencia en las necesidades y conductas presentadas por los estudiantes que conforman la muestra y el objeto de estudio. Contiene, pues, la parte medular de este proyecto de investigación, ya que se hace mención a referencias tanto en un marco normativo como teórico que se rigen dentro y se plasma haciendo énfasis en los principios pedagógicos de un mapa curricular y en el perfil de egreso de la educación básica. En lo referente, este marco teórico se exponen teorías que se dieron sustento y direccionalidad a esta investigación, como son pues, la teoría cognitiva de Piaget, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría social de Vygotsky, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, así también la metodología de proyectos de Kirkpatrick, quien se basa en esta propuesta pedagógica y en este proyecto investigativo. La propuesta pedagógica que se sugiere trabajar en la educación básica, principalmente en la metodología de proyectos de Kirkpatrick, así como se plasma esta intencionalidad, el propósito de la misma, se anexan varios proyectos didácticos y se describe el universo de investigación, la recolección de datos mediante un método etnográfico, el análisis e interpretación de los mismos, y se ponen algunos diarios de clase y pues obviamente la parte de las reflexiones que se hacen al final de esta propuesta. Y bueno, pues mostramos aquí el diario de clase en donde nos basamos en lo que está viviendo el niño, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, se les hizo la propuesta, iban entrando a clases y se les hizo la propuesta de bienvenidos a este nuevo año escolar en este México nuestro. ¿Y por qué? Porque regularmente el alumno está viviendo las fiestas patrias en septiembre, entonces se hace la pregunta del por qué hay tanto movimiento. Entonces se les empieza a hablar un poquito de historia, sobre hacerles la pregunta, ¿ustedes han visto lo que hay en el centro histórico de Morelia? ¿Por qué cuelgan cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos empiezan a investigar qué es lo que sucedió con anterioridad. Entonces se basa en el movimiento de independencia de México y se les empieza a platicar.
Se observa el aula y se describen los materiales de ambientación que existen y se les hacen las preguntas: ¿qué es lo que ves? ¿Qué hay de festejos en este mes patrio en nuestro país, en nuestro estado? Y bueno, obviamente no es más que un complemento el libro, pero este viene aún, lamentablemente o desafortunadamente, en el libro los libros de texto, vienen en la parte quinta. Ellos lo mencionan con anterioridad por bloques, y bueno, se les hace, de esa manera empiezan a platicar sobre la historia de México, en donde tú empiezas a ver ahí español, y obviamente empiezas a ver las reglas de puntuación, empiezas a ver la comprensión lectora, y de ahí nos basamos para facilitar la comprensión del primer párrafo de la lectura. Posteriormente, los identificas en las regiones en donde fueron participando, y localizas los límites de México, localizando los estados de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato, y ahí te vas a geografía. Así, haciendo el análisis, va aplicando también español y elabora las partes conceptuales, en donde puedes ver incluso estados y capitales, y volvemos a meternos a geografía. A la hora de estar describiendo estas fiestas patrias, dibujando e investigando ellos mismos, también nos metemos a la parte de artísticas, en donde ellos pueden incluso hacer una obra de teatro de qué hicieron en ese movimiento de independencia. De ahí les preguntas a ellos hacia dónde fueron recorriendo y cuántas décadas pasaron, cuántos siglos pasaron, cuántos quinquenios, cuántos años y cuántos meses. Ahí te estás metiendo a matemáticas. Entonces, debido al enfoque de estas fechas relacionadas con el movimiento armado, ellos comprenden sin darse cuenta y están viendo todas las materias articuladas. Ahí es donde empezamos a hacer ese proyecto educativo, y obviamente muestra parte de su cultura, y también ves parte de esa de formación cívica y ética, ¿sí? Entonces, si te fijas, haces una mezcla, estás articulando las materias, estás haciendo una nueva propuesta, y bueno, obviamente lo estás metiendo a que ellos investiguen, y te metes a lo que es metodología de proyecto, porque ellos elaboran todo un proyecto de todo lo que ven en su comunidad y de lo que están vivenciando, y a la vez estás articulando las materias. Creo que es una manera más práctica de trabajar, tú te vuelves guía, e incluso la nueva escuela mexicana te lo está poniendo bajo la mesa. Es una muy excelente propuesta, y este artículo pues te ayuda a que puedas comprender esa parte, ¿sí? Y que obviamente desarrolles tu práctica más fácil y vuelvas al alumno investigador. Si te metes en la parte de artísticas, pues incluso también les puedes poner una canción de fiestas patrias. Y bueno, pues esta investigación cualitativa confirma la importancia e implementación de lo que es el método de proyectos, porque llevas al alumno a lo que está vivenciando, y es una herramienta para poder favorecer el aprendizaje significativo de estos alumnos. Y prueba de ello son los cambios progresivos en el alumno, y el resultado de esta estrategia o vinculación haces que el estudiante relacione la información nueva con la que conoce, formando una reestructuración de su propia información. Y es ahí donde aprenden a diseñar e implementar una propuesta de intervención que a ti te permite aplicar esta metodología y sistematizar el impacto y los resultados obtenidos en la relación y significación de los aprendizajes en el alumno. Y esto pues se desarrolla por el gusto a la investigación, porque esa es exactamente la propuesta: hacer que el alumno se vuelva investigador y no nada más oyente. Y bueno, con esto concluyo, y si alguien tiene alguna duda
Estoy a sus órdenes y con mucho gusto les comparto el siguiente artículo. Gracias.